Buenas, bienvenidos y bienvenidas al canal de Sebastián Fiorino. Hoy vamos a trabajar un tema que me lo pidieron en un comentario y te juro que me lo pondría acá, el comentario que es: ¿qué son los mecanismos de defensa? ¿Cuántos hay? ¿Cómo me los podrías definir? Todo eso y más lo vas a ver acá, en el canal de Sebastián Fiorino. Mecanismos de defensa lo tenemos que ubicar en el psicoanálisis. Es esta teoría la que empieza a pronunciar que existen estrategias inconscientes para evitar un sufrimiento o un sentimiento a nivel consciente o que puede llegar a problematizarnos a nivel consciente nuestro aparato psíquico y nuestro bienestar emocional. Te lo voy a explicar un poquito más fácil y sencillo porque hay 4.000 millones de definiciones de mecanismo de defensa, porque hasta mismo dentro del psicoanálisis fueron apareciendo diferentes. Imagínate que tu región inconsciente, si no sabes qué es el inconsciente, acá te estoy dejando el video para que lo recontra sepas. Tu región inconsciente quiere tapar algún tipo de pensamiento o quiere evitar ese pensamiento que salga a nivel consciente para que vos no entres en un colapso emocional o en algún tipo de situación que atente a tu bienestar emocional o a tu supervivencia. Siempre tengan en cuenta que el inconsciente se rige por el proceso primario, ¿no? Por el proceso primario, que es la supervivencia, pero que es placer-displacer, que te causa algún tipo de displacer a nivel consciente. Mirá cómo lo definen acá algunos autores. Los mecanismos de defensa son las reacciones o estrategias inconscientes que tenemos en situaciones emocionalmente difíciles de aceptar y que utilizan nuestro cerebro para intentar mantener nuestro equilibrio psicológico y evitar el sufrimiento o malestar que nos supondría enfrentar esa realidad. Sí, gente, intentamos evadir la realidad. Lo que te está diciendo el psicoanálisis es que el mecanismo de defensa, ¿de qué te defiende? De la realidad, de lo que sentís realmente, de lo que pensás realmente, de lo que deseás realmente. Ahora después lo vamos a ir viendo y vas a ver cómo te pongo acá en comentarios, escribime cuál es el mecanismo de defensa que más utilizas. Otra definición: se trata de una serie de procesos psicológicos que hipotéticamente regularían el modo en el que los contenidos de lo inconsciente se manifiestan en nuestra conciencia y en nuestros comportamientos. ¿Por qué dice hipotéticamente te defienden? Porque los mecanismos de defensa no es podemos decir que nos están defendiendo de un peligro, sino lo que nos están defendiendo es de nuestros verdaderos deseos o de nuestros deseos inconscientes, de nuestros pensamientos inconscientes y de nuestra realidad inconsciente. Lo que nos están defendiendo en algún punto es de nosotros mismos, por eso te ponen de defensa, porque no te están defendiendo de un peligro externo, te están defendiendo de un peligro de tu mundo interno que podría llegar a problematizar tus emociones, tus sentimientos o tu realidad consciente. Por lo tanto, nos dicen, son procedimientos que mantienen el equilibrio, o sea, todos tenemos mecanismos de defensa y son, gracias a Dios que están los mecanismos de defensa, porque si no todo sería un lío, un gran problema, o sea que los necesitamos para mantener este equilibrio psicológico de manera inconsciente, para enfrentar la angustia o ansiedad asociada a la expresión consciente de una representación pulsional. Recuerden que la pulsión es esta energía sexual o agresiva o la transgresión de algún código moral. Nos defienden de su efecto a nivel consciente. De eso te defienden. No te defienden de otra cosa. Vamos a ver entonces ¿qué mecanismos de defensa vamos a trabajar hoy? Vamos a trabajar con 11 mecanismos de defensa que te los voy a explicar súper brevemente y te voy a dar un ejemplo para que los entiendas. Acordate, no te quedes solamente con esto, porque ustedes, muchos me dicen, estoy preparando el final, aprobé con 7, me saqué un 10, te amo. Fíjate ahí en los comentarios, la rompemos. Pero no te quedes con esto. Hay mucha teoría y hay muchos videos y por sobre todas las cosas hay muchos conceptos que yo te los puedo estar explicando para que lo entiendas, pero que no lo tomes como una verdad absoluta. Dicho esto, vamos a ver con qué mecanismo de defensa vamos a trabajar. La represión, con la regresión, con la formación reactiva, con el aislamiento,
con la proyección, con la negación, con la sublimación, con el desplazamiento, con la condensación, con la racionalización y con la introyección. Con esos 11 mecanismos de defensa. Profe, ¿solamente hay estos 11? No, hay más. Hay más, pero yo elegí los 11 más representativos y los que trabajamos en todos los profesorados de Latinoamérica. Se hace el que sabe, ¿no? Cómo funciona todo. Pero no, pero elegí los 11 más representativos, son los que trabajo en mis clases. Acordate de suscribirte, ¿no? Bien, vamos con el mecanismo número 1, el más importante. Para mí, que es la represión. Un bloqueo de la percepción consciente de los instintos y sentimientos que producen angustia o no son tolerados por la conciencia. Acordate que acá te estoy dejando un video donde también te explico la represión. Sigmund Freud básicamente plantea que todas las personas se reprimen. Se reprimen porque si todos haríamos lo que tenemos deseos de hacer, sería un caos. O sea, la cultura también nos reprime, la sociedad nos reprime y nosotros nos autorreprimimos. No solamente podemos pensar que obviamente que existe la represión en función de tu orientación sexual, de lo que vos querés realmente estudiar o querés realmente ser, o con las ideas que querés realmente manifestar. No solo en eso, sino que la represión es necesaria para tu supervivencia. Por ejemplo, imagínate si vos estás hoy vamos a meter un montón de ejemplos. Imagínate que vos estás en una clase y no te bancás o no soportás al profesor o a la profesora. Vos no te podés parar e insultarlo o escupirlo o pegarle, obviamente que no, pero vos realmente sentís eso. Bueno, la represión es claramente una barrera que tiene tu aparato psíquico para que ese deseo inconsciente no se manifieste de forma consciente o que vos claramente no sigas adelante con ese deseo o con esa pulsión. La represión es el tótem de el inconsciente y podemos pensar que es el tótem también de lo que es la construcción de las ideas del psicoanálisis. ¿Sí? Es el mecanismo de defensa por default, es el que tenemos todos, es el más usado y son necesarios. A ver, profe, ¿estás de acuerdo o no con los mecanismos de defensa? Suceden, no sé si estoy de acuerdo, suceden. Todos los tenemos y todos los atravesamos. Mecanismo número 2, la regresión. Es cuando el sujeto vuelve a una fase anterior. ¿Qué son las fases? Acá te dejo el enlace de las fases sexuales del desarrollo de la sexualidad infantil. Acordate, la oral, la anal, la fálica, la de latencia, la genital. Bueno, te pongo un ejemplo de la regresión. Imagínate que a un adolescente o a una joven no la dejan salir un fin de semana. Entonces la adolescente empieza a hacer un berrinche. Nunca me quiere, se pone a llorar, rompe todo, tira todo. Vuelve una regresión, vuelve para Triqui. Es cuando volvés a un estado anterior, a una fase anterior de tu representación libidinal. Mecanismo número 3, la formación reactiva. Es cuando un impulso inaceptable se transforma en su contrario. Es decir, que se detiene la aparición de un pensamiento doloroso para sustituirlo por uno más agradable, ¿no? No le damos entidad a ese dolor o a esa cuestión que pensamos inaceptable. Por ejemplo, una persona que está muy enojada con un amigo o con una amiga, pero le dice que está todo bien. Esa es la formación reactiva. Vamos con el mecanismo número 4, el aislamiento. Podemos pensar que el aislamiento es cuando se separa una idea intolerable para el yo. Acordate del yo, si no te acordás que es el yo, te vuelvo a dejar este video para que te metas y veas que es el yo, el super yo, el ello. De las emociones que produce esta idea intolerable, así permanece en la conciencia de forma debilitada. Por ejemplo, relatar un episodio traumático con total normalidad, como si se hablase de otra cuestión totalmente tribal o cotidiana. No, claro, es algo como que no le das importancia a ese suceso traumático. Bueno, ahí lo que estás haciendo, estás aislando ese sentimiento de dolor para hacerlo soportable. Estás aislando tu angustia, porque si realmente flota a nivel consciente, puede llegar a traer un malestar emocional.
Vamos con el mecanismo número 5, proyecciones. Proyectar una idea de uno, proyectársela a otro. Acordate que el psicoanálisis ve a los sujetos como objetos. Y esto no es que los cosifica, sino como objetos de descargas de impulsos o energías sexuales. Y dice, la tendencia de los individuos a atribuir, proyectar, sus propios pensamientos, motivos o sentimientos hacia otra persona. Por ejemplo, ¿sabes que la vecina del tercero A no me soporta? No me soporta, le paso y me mira mal. Bueno, ¿ahí qué está pasando? No es que la vecina no te soporta, es que vos estás proyectando el sentimiento de que vos no la soportás a esa persona. Esto es una proyección. Esto acá estamos proyectando, ¿no? Estamos trasladando una idea que es nuestra a que la siente la otra persona. Y no, estamos proyectando. Vamos con el mecanismo número 6. La negación. Consiste en el no reconocimiento de algún aspecto doloroso de la realidad mediante la negación. No reconoces lo que te pasa. Por ejemplo, un fumador que niega que fumar puede provocar serios problemas de salud. No, no me hace nada, no me afecta. Eso es negar. Eso es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque si aceptás que es un problema, genera un malestar a nivel consciente. Vamos con el mecanismo número 7, la sublimación. Es la acción del yo, acordate que el yo se mueve por el principio de realidad, en dirigir los instintos que te vienen del ello, que se mueve por el principio de placer, a un fin diferente. ¿Viste cuando te dicen que si estás muy triste, podés o tenés mucho sentimiento de ira, salir a correr o andar a hacer algún deporte o andar a descargar? ¿Por qué? Porque ahí estás sublimando. En vez de pegar, en vez de putear o insultar, en vez de gritar, te vas a correr. Te pones a hacer deporte. Ahí sublimás, ahí desplazás, ahí redirigís esa pulsión en una cuestión diferente. Vamos con el mecanismo número 8, el desplazamiento. Dice, se refiere a la redirección de un impulso, habitualmente una agresión, hacia una persona o un objeto. Por ejemplo, te peleaste con tu jefe y le pegás una patada a tu perro. ¿Qué tiene que ver tu perro? Si vos estás enojado con tu jefe, desplazás. Ahí no estás sublimando, porque sublimar claramente es cambiar esa agresividad por una actividad física, por una actividad artística. Aprovechás esa energía. Acá no, en vez de ser agresivo con una persona, sos agresivo con otro objeto, como por ejemplo con el perro. Vamos con el mecanismo número 9, la condensación. Acá es donde el psicoanálisis claramente habla de los sueños, ¿sí? Condensar claramente es mezclar un estado con otro. ¿Qué significa esto? Se cortó la Venía pisteando como un campeón. Bueno, se nos cortó la luz en medio del video. Eso puede pasar. ¿Viste cuando soñás y mezclás a las personas? Condensás. Es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Es un término que surge de las explicaciones psicoanalíticas que dan cuenta de la creación de los sueños. Un ejemplo de condensación se da cuando soñamos con una persona con rasgos diferentes de personas. A veces se presenta como una persona determinada y de pronto se convierte o desempeña en el papel de alguna otra más. Y esto tiene una actividad totalmente inconsciente. Vamos con los últimos dos, con la racionalización. Racionalizar un problema. Pensar una justificación que podría ser totalmente comprensible en el mundo simbólico, en el mundo consciente, pero que en realidad lo que estás haciendo estás defendiéndote de ese problema. Vamos a ver cómo lo definen. En la racionalización se sustituye una razón real que no es aceptable por otra que resulte aceptable. Se cambia la perspectiva de la realidad a través de ofrecer una explicación diferente. Un ejemplo de racionalizar puede ser las personas que dicen que no necesitan una pareja o no necesitan formar pareja porque están bien solos o solas, pero que en realidad es porque cuando se le acerca a alguna persona se ponen mal y se ponen a temblar o tienen algún tipo de acción que los cohíba demasiado. Ahí está el problema, pero se racionaliza. No, yo no necesito a nadie. Esta idea de sustituir una razón para esconder otra. Y ahora sí, vamos con el último mecanismo de defensa, la introyección o la identificación.
cuando adoptás alguna característica de algo o de alguien que pensamos como ideal. Por ejemplo, los grupos de amigos que hablan todos igual, los que se visten igual que su ídolo, que su ídola, que su referente, ¿no? Y se mueven igual, o los que cantan igual que su ídolo y su referente, o los que piensan igual. Internalizás una característica de otro para no descubrir las tuyas, porque por ahí las tuyas son las que realmente te problematizan. Este es el último mecanismo de defensa. Fíjate, léelos, chequealos, suscríbete. Y si tenés alguna duda, pregúntame. ¿Por qué? Porque estás en el canal de Sebastián Fiorino.